Hola, hola. ¿Cómo están, amados hermanos? Saludo a la iglesia del Señor Jesucristo. En cualquier lugar donde se pueda ver este video, sean muy bendecidos por este tiempo que vamos a compartir juntos la palabra del Señor. ¿Qué les parece si comparten conmigo un tiempo de oración, rogando al Señor Jesucristo su asistencia? Bendito Dios y Padre, en el nombre de Cristo y solo por Cristo, vengo confiadamente al trono de la gracia, rogando, Señor, tu provisión, rogando tu ayuda, Señor, rogando que tú puedas supervisar y tú puedas asistir mi vida en esta hora, mi pobre y débil vida, mi frágil vida, Señor, susténtala ahora con tu gracia para poder compartir con fidelidad, con claridad y con sencillez este hermoso capítulo de Filipenses a la amada iglesia de Cristo en el mundo. Ayúdame, Señor, te ruego que puedas bendecir mi vida con tu palabra y también edificar a todos los creyentes que podrán oír esta enseñanza. Te doy gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede hablar del gozo en circunstancias tan extremas como en las que estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los filipenses? Él se encontraba en la cárcel. Estaba siendo vigilado día y noche por una guardia imperial romana. Estaba extrañando de sobremanera a sus amados hermanos y amigos como eran los filipenses. Había una carga enorme en su corazón por saber el estado espiritual de las iglesias del Señor. Pero en medio de estas circunstancias, Pablo llena la carta de los filipenses con el hermoso tema del gozo. ¿Qué les parece si comparten conmigo este tiempo tan lindo estudiando el capítulo 3 de Filipenses? Ya este libro lo comenzaron otros amados hermanos y me toca a mí hoy compartir este capítulo 3 que de verdad ha impactado mucho mi vida. Deseo de todo corazón que mi Señor también impacte la suya y seamos edificados, exhortados y consolados por su palabra. Vamos al capítulo 3 de Filipenses y veamos lo que el Señor quiere enseñarnos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuevamente Pablo sigue impartiendo y exhortando a los hermanos de Filipos acerca del gozo. Y en este capítulo 3 sobreabunda y llega al centro de lo que debe ser el gozo del creyente. Pablo suma al término del gozo que está llena la carta, usando este término en más de 12 ocasiones, aquí suma el término en el Señor. Pablo les dice a los de Filipos: hermanos, yo estoy en la cárcel, estoy vigilado por un guardia romano, pero les exhorto a que se gocen en el Señor. Qué tremendo, hermanos, qué belleza. Y sigue el texto: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y comienza Pablo dándole a los de Filipos una tremenda advertencia de un tipo de persona que, creo yo, ni siquiera podríamos llamarle creyentes o cristianos. Un tipo de personas que se mezclan entre los creyentes y que causan un daño profundo a la obra de Dios. Y Pablo les advierte a los de Filipos con esta exhortación. Y dice el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está usando un lenguaje a la verdad fuerte. Muchos se sentirían incluso ofendidos por la forma en que Pablo está tratando a este tipo de personajes. Pablo está hablando claramente de los judaizantes, un cierto grupo
de los judíos que se propuso durante toda la vida y el ministerio de Pablo en hacerle frente, en confrontarlo, en perseguirlo y en tratar de matarlo desde el primer día en que Pablo comienza a hablar de Cristo. Es interesante, hermanos, darnos cuenta que esta oposición tan profunda que tuvo el apóstol Pablo, ya la vimos en el ministerio de Cristo nuestro Señor. Desde el día en que Cristo aparece en la escena, hablando del reino de Dios y hablando acerca del arrepentimiento, se puso entre los judíos y sobre todo entre los fariseos y los más extremistas en la ley, se puso el nombre de Cristo entre ceja y ceja. Lo único que buscaban era tratar de encontrar una falla en Cristo para acusarle, condenarle y después matarle. Vemos a Pablo en la misma condición. Estos judaizantes estaban intentando introducir una falsa enseñanza en la iglesia de Dios. En muchos estaba causando estragos. Y entonces Pablo quiere advertirle a los de Filipos sobre esta enseñanza falsa, extrema y altamente perjudicial. Usted dirá, pero es una enseñanza del pasado, ya eso debe estar fuera. Quiero decirle con mucha pena que mucha de esta enseñanza está dando vueltas hoy día, inclusive dentro de nuestras iglesias. ¿Qué decían estos judaizantes? Pablo ya tuvo que combatir este tema en la carta a los Gálatas, que ya lo vamos a ver. Estos judaizantes decían, es verdad, ya tenemos salvación, pero la verdad es que esta salvación no está completa. ¿Cómo no está completa? Los judaizantes decían que se necesitaba hacer la circuncisión que era enseñada en la ley mosaica para que el creyente en Cristo fuera realmente salvo. Porque al no ser circuncidado, entonces no tenía la salvación completa. Esta enseñanza transgrede toda la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Que solo basta Cristo para nuestra salvación. Que nada podemos hacer nosotros en nuestros méritos. Que no hay nada bueno en nosotros. Que incluso nada bueno podemos hacer para añadir a nuestra salvación. Es increíble pensar, hermanos, que hayan personas hoy, en la actualidad, que hayan creyentes que pretendan o que insinúen de que nosotros somos parte de la salvación, que nosotros hicimos algo para ser salvos. ¿Cómo es posible que a la luz de la Escritura podamos ver esta enseñanza tan equivocada, tan errada, tan falsa dentro de movimientos cristianos? Algunos consideran de que porque nacieron en un hogar cristiano, porque sus padres son cristianos, porque están yendo constantemente a una iglesia, porque están cantando alabanzas, porque hacen oraciones, porque conocen muchos pasajes de la Escritura, esto añade a su salvación y que esto es una prueba o una muestra de que son pertenecientes a la familia de Dios. Y déjeme decirles que los que hemos entendido que somos salvos por la fe únicamente en Cristo Jesús, sabemos que todos estos movimientos o todas estas acciones que tenemos en la vida cristiana solo son evidencia de que hemos sido salvos por Cristo. Pero todavía hay muchos creyentes que piensan que solo por el hecho de estar haciendo o trabajando en la obra de Dios están ganándose un pedacito del cielo. He escuchado a muchos decir que por la cantidad de años que están en la iglesia tienen un lugar en el cielo ganado. Es prácticamente el mismo pensamiento de los judaizantes que decían, es verdad, Cristo es nuestro Salvador, pero es necesario circuncidarse para ser completamente salvos. O sea, hay que cumplir una ley humana y terrenal, un mérito humano y añadirlo a la muerte de Cristo en la cruz. ¡Qué insolencia! ¡Qué estupidez! ¡Qué extremidad tan grande de algunos que intentan añadir sus obras a la obra de Cristo en la cruz!
No, mis hermanos. Pablo les da duro a estos judaizantes y les llama perros. Guardaos de los perros, les dice a los de Filipos. Ahora, qué interesante es este término, porque para nosotros hoy en la actualidad el término perro no es tan gravoso ni tan dañino, porque prácticamente hoy día los perros son parte incluso de las familias. Se les trata bien, se les cuida, se les da buen alimento, se ven bellos, se gasta mucho dinero, se invierte mucho en estos animales. Pero en el tiempo de Pablo, los perros no tenían dueños, prácticamente andaban en jaurías, en manadas. Eran muy sucios. Obviamente, como nadie se preocupaba de ellos, vivían estos perros buscando el alimento y eran altamente peligrosos cuando eran muchos. Y además eran muy malolientes. Entonces, a la vista del judío, el perro era un animal inmundo al cual no se acercaban. Y los judíos usaban este término de perro para referirse a los gentiles, que no eran circuncidados, que no guardaban la ley. Imagínense que ahora Pablo le está llamando a los judaizantes perros. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos están asumiendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Hay que añadir algo más. Para ellos, la circuncisión. Pablo le está diciendo a los filipenses, cuídense de los tales, cuídense y guárdense de los perros. Además los trata de malos obreros. Interesante. Además los trata de mutiladores del cuerpo, ¿sí? Claro. Porque para ellos lo más importante era la circuncisión de la carne. Pablo dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos, que a través de la obra de Cristo ha sido circuncidado nuestro corazón. Ya no es nuestra carne. Ya no es una exigencia en la ley. Hemos sido circuncidados por la obra de Cristo y nuestro corazón ha sido cortado para servirle y alabarle por toda la eternidad. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que hemos creído en Cristo, los que reconocemos que su muerte es total y absoluta para nuestra redención, que no necesitamos nada más. Solo necesitamos a Cristo. Solo dependemos de la obra que Él hizo en la cruz. Qué glorioso es esto, hermano, entenderlo. Qué descanso para nuestra alma. Porque cuando vivíamos en la religiosidad de nuestro pasado, o cuando vivíamos en la conciencia moral antes de Cristo, pensábamos que haciendo cosas buenas, no dañando a nadie, viviendo una vida tranquila, tratando de ayudar en lo que podíamos a los que lo necesitaban, entonces éramos justos delante de Dios y merecíamos prácticamente que Dios nos recibiera con un abrazo y con aplausos. Pero qué lejos estábamos, hermanos, porque tuvo que venir Cristo para mostrarnos nuestra enorme pecaminosidad, nuestro enorme desvío, y nuestra profunda y absoluta perdición en nuestros pecados. Pablo les está diciendo a los filipenses, guárdense de los perros, aquellos que están diciendo que tienen que sumar a la salvación, porque si no, no es completa, que hay que circuncidarse siguiendo la ley de Moisés. Pablo les dice, guárdense de ellos, porque ahora nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los judaizantes lo único que querían decir era, delante de todos, enorgulleciéndose por esta calidad, que nosotros somos circuncidados al 8º día. Ojo, nosotros sí que somos merecedores del favor de Dios. Lo que único buscaban los judaizantes era la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres. ¿No es, hermano, interesante darnos cuenta que en la actualidad haya muchos obreros que estén buscando el aplauso, que estén buscando la admiración, que estén buscando el reconocimiento de los hombres,
para sentirse altamente halagados? No, mis hermanos. Digamos como Pablo, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nada de lo que hemos hecho, de lo que hagamos, en nada de lo que estemos haciendo. Porque lo que hacemos, queridos y amados hermanos, es para la gloria de Cristo Jesús. No es para nuestra gloria, no es para nuestros aplausos, ni siquiera es para que nos llenen nuestras paredes de diploma, hablando de todas las cosas que hacemos en la iglesia o para la obra de Dios. Promueve la gloria de Cristo, como dijo Spurgeon. Promueve la gloria de Cristo, mi hermano. Nunca lo que tú haces, ojalá sea reconocido o conocido por los hombres. Sigamos hablando de este precioso capítulo 3 de Filipenses. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que puede gloriarse, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Si alguien piensa que puede gloriarse en la carne, yo más, dice Pablo. Pablo está enumerando su currículum anterior de conocer a Cristo. Y es probable que aquí voy a enunciar el currículum de muchos y que quizás hoy día lo tienen todavía en alta estima. Pablo está enunciando lo que era antes de conocer a Cristo. Pablo está diciendo, ellos se glorían porque son circuncidados al 8º día. Bueno, si ellos se glorían en esto, yo tengo de qué gloriarme mucho más. Y comienza Pablo a enumerar estos antecedentes personales antes de conocer al Cristo de la gloria. Dice el versículo 5, Pablo, fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de pura cepa, está diciendo Pablo. No estoy mezclado, no tengo padres judíos y madre de otra nación. Ni tengo madre judía o padre de otra nación. Pablo dice, soy de pura cepa de Israel. De la tribu de Benjamín, dice Pablo. El último hijo que tuvo Jacob. El más regalón. Fíjense, de la última tribu, dice Pablo, soy de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín nació el primer rey de Israel, Saúl. Y se dice que Saulo tomó este nombre adquiriendo este orgullo enorme de ser de Israel. Pablo también dice, soy hebreo de hebreos, soy del más alto nivel, de la más alto liderazgo. En cuanto a la ley, dice Pablo, yo era fariseo, el más estricto guardador de la ley. Así era Pablo, fariseo. En cuanto a celo, dice Pablo, yo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Era tan fanático de la ley que pensaba que persiguiendo la iglesia yo estaba haciendo la voluntad de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, yo era irreprensible. Cumplía toda la ley. Pablo dice, si alguien tiene de qué gloriarse o enorgullecerse en sus méritos, ese era yo, dice Pablo. Pero aquí viene lo precioso que me impacta de este pasaje. Porque es posible, mi querido hermano, que esté pasando por tu mente o por tu corazón, que tengas muchos méritos, que tengas mucho de qué sentirte halagado. Porque naciste en un hogar cristiano, porque durante prácticamente toda la vida has estado yendo a la iglesia, conoces y manejas de una manera muy fácil los libros de la Biblia, memorizas con mucha facilidad los textos y conoces prácticamente a todos los personajes que aparecen en la Biblia. Eres un arduo y buen trabajador en la iglesia y en la obra de Dios. Presentas quizás algunos argumentos como para sentirte altamente capacitado para tomar algunos puestos de liderazgo. Quizás en esta hora Dios está hablando a tu corazón y a mi corazón de que
el día en que Cristo apareció en nuestro camino, todos aquellos méritos pasados deben y debieron haber quedado en el olvido. Si aún queda algo de resto de esos méritos en los cuales tú te estés gloriando, escuchemos al amado apóstol lo que tiene que decirnos a través del versículo 7 en adelante. Y dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Todos los antecedentes que ya la enumeré: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era fariseo celoso, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la ley, irreprensible. Este hombre, según los méritos humanos, iba derecho al cielo. Pero Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pero cuántas cosas para mí eran un mérito. Pero para mí eran un crédito directo para entrar en la gloria. Dice Pablo: las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Qué glorioso es esto. Por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No te impacta darte cuenta que un hombre, humanamente, examinándolo y juzgándolo, era un hombre intachable en cuanto a la ley, prácticamente perfecto? Pero camino a Damasco, ese glorioso día en la vida de Pablo, se le aparece Cristo. Cristo aparece en su encuentro. Y el día en que Cristo aparece en su encuentro, todos sus méritos pasados, todos sus argumentos personales, toda su estadística a favor para llevarlo al cielo, todos los méritos que el hombre pudiese añadirse, se hicieron pedazos al contemplar la hermosura y el valor del conocimiento de Cristo Jesús. Oh, mi querido hermano, quiero preguntarte, ¿es para ti lo más valioso conocer a Cristo y hacer de Él el dueño de tu vida? Que Él sea el predominante en tus acciones. Que Él sea quien dirige todos tus pasos. Que Él sea quien llene tu boca de sus palabras. Que al abrir tus ojos podamos ver a Cristo. Que cuando tú hables podamos ver a Cristo. Que aun cuando tú camines podamos ver a Cristo. Es interesante, hermanos, que cuando Cristo se hace dueño del hombre, el hombre se vuelve una persona que refleja la persona de Cristo. No es posible, no hay ninguna forma de correlacionar a personas que dicen amar a Cristo o conocer a Cristo, pero con su conducta demuestran todo lo contrario. Qué pena, hermanos, es encontrarnos con creyentes que dicen amar a Cristo, pero con sus hechos lo niegan, haciéndose despreciables en cuanto a su conducta. Pablo dice: todos mis argumentos, todos mis méritos pasados, el día que Cristo apareció en mi camino, se hicieron pedazos. Y hoy para mí no tienen ningún valor. Todos los diplomas que decían a Pablo por el mérito de ser un buen fariseo, todos los diplomas que decían para Pablo por ser irreprensible en cuanto a la ley, todos aquellos diplomas que decían para Pablo que fue circuncidado el 8º día, el día en que Cristo aparece en su camino, todos esos diplomas fueron hechos pedazos. Y el nombre de Cristo tomó el primer lugar en la vida del apóstol. Pablo respiraba a Cristo. Por sus poros salía Cristo. En sus palabras vemos a Cristo en todo momento.
Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, fíjense esto, no es una obligación, no es una carga, no es algo pesado. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hay algunas versiones que mencionan este término como estiércol. Imagínense, todos mis méritos no tienen ningún valor comparado con el precioso valor de conocer a Cristo. Oh, mi amado hermano, que Cristo sea tan valioso para ti que la mayor parte del tiempo sea su nombre tu pensamiento, sea su cruz tu camino, sea su evangelio lo que tú quieras hablar. Que Cristo sea todo en ti, que Cristo sea lo primero y lo último, que Cristo sea el centro de tu vida. Amado hermano, si Cristo es el centro de tu vida, será el centro de tu matrimonio, será el centro como padre hacia tus hijos. Que Cristo sea el centro en tus decisiones personales, en tu trabajo, en tus estudios. Que Cristo sea la marca indeleble en tu vida. Prosigue Pablo diciendo en el versículo 9, y ser hallado en Él. Lo único que me importa, dice Pablo, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hablando a los filipenses les dice, dejen de escuchar a estos judaizantes que están teniendo su garantía en su propia justicia en la carne. Pablo dice, yo deseo ser hallado en Él. Ya no tengo mi justicia. No hay nada justo en mí. Mi justicia ahora es por la fe de Cristo. Cristo al morir en la cruz nos justifica. El justo murió por los injustos y ahora su justicia nos es imputada. Mi querido hermano, sinceramente piensas que cuando Cristo apareció en tu camino, ¿era por tus méritos? ¿Era por lo importante de tu apellido? Si Cristo apareció en tu camino, amado hermano, ¿fue porque era realmente importante? Oh, mi querido hermano, Cristo vino para deshacer todos los argumentos carnales y personales que había en nosotros. No podríamos presentarnos delante de Dios y decir, Señor, me presento delante de ti para mostrarte que yo he cumplido toda la ley, que he participado plenamente en todos los cultos de mi vida cristiana. Vengo ante ti, Señor, para recibir el premio que tú me tienes preparado porque te he servido fielmente. Y el Señor nos diga, o sea, ¿debo dejarte entrar por tus méritos, Marcelo? ¿Tan bueno eres que Cristo murió en vano en la cruz? Porque si tú eres tan bueno, ¿para qué entonces murió Jesucristo en la cruz? Pablo está diciéndole a los filipenses, ya no descanso en mis méritos ni en mi justicia. No descanso en el hecho de haber sido circuncidado el 8º día. No tengo méritos por ser fariseo. No tengo méritos por ser parte de Israel. Hoy mis méritos están en Cristo Jesús, quien me amó y murió por mí. Qué glorioso el día en que Cristo salió a nuestro encuentro. Amados hermanos, Él es nuestra justicia. Allí descansa nuestra esperanza. Cuando vayamos a la presencia del Señor y el Señor te pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar aquí? Espero que tú y yo podamos responder, Señor, porque hace más de 2000 años Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Yo no tenía ningún mérito. Él, todos los méritos los tenía, pues fue perfecto en su muerte. Su sacrificio fue
perfecto. Y su justicia, que yo no merecía, Él me la regaló por gracia. Entonces, Señor, me presento ante ti sin ningún mérito personal. Mi única justicia es Cristo Jesús, mi Señor. Entonces el Padre dirá: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿No es lo que tú esperas oír? Bueno, Pablo descansaba en la justicia de Cristo. Y dice Pablo, con una humildad preciosa, versículo 11, versículo 10, a fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice: quiero parecerme a Cristo. Quiero ser igual a Cristo en todo, en sus padecimientos. Quiero ser igual a Cristo en su vida. Quiero ser igual a Cristo en su muerte y en su resurrección. Quiero que Cristo domine todas las células de mi alma. Que cada átomo de mi ser pronuncie el nombre de Cristo. Pablo llevaba las marcas de sus tribulaciones, de sus dolores, de sus tristezas, de sus encarcelamientos. Pablo sufrió como ningún otro apóstol sufrió en su vida y en su ministerio. Mas Pablo se gozaba en vivir la vida como Cristo se la demandó. Por eso Pablo no tuvo ningún temor en decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, anhelo con todo mi corazón llegar al día en que pueda decir con toda certeza estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice con una humildad que me sobrecoge: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o tomar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo está hablando de prosigo a la meta, está usando un término deportivo. Se nos dice que Pablo probablemente presenció algunos Juegos Olímpicos. De hecho, en Efesios había un anfiteatro para un coliseo para más de 100.000 personas. Pablo menciona también este tipo de argumentos en otros pasajes de la Biblia, como en Hebreos capítulo 12, donde dice: por tanto nosotros también, aunque no lo escribió Pablo, se escucha este término. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otro término olímpico, como el atleta que está preparándose para correr. Pablo, hablándole a Timoteo en 2 de Timoteo, también usa este término y le dice en el versículo número 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo está usando este término deportivo como el atleta que se prepara durante toda la vida para correr su carrera. Pablo dice: ya no miro lo que está atrás, lo dejo atrás y miro hacia adelante, prosigo la meta. ¿Por qué? Porque allá en la meta me espera el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es allí donde deben apuntar tus ojos, mi querido hermano, querida y amada iglesia de Cristo. No es al supremo llamado de Dios cuando Él nos llame a su presencia para recibir el premio de estar delante de aquel que murió por nosotros en la cruz. ¡Qué glorioso día! ¿No es esa nuestra esperanza? ¿No es esa nuestra motivación día a día para servirle y para adorarle? Encontrarnos con Él cara a cara. Eso es todo lo que movía a Pablo.
Estando en una cárcel romana con un guardia que lo vigilaba día y noche, Pablo dice a los filipenses: prosigo a la meta. No me enredo en este mundo. No me quedo mirando atrás. Sigo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Anhelo con toda mi alma que esa sea tu motivación, querido hermano. Así que dice Pablo, todos los que somos perfectos, en otras palabras, maduros espiritualmente, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué dice Pablo esto? Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué interesante. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo? Uno podría pensar a primeras de que son los no creyentes, los impíos, los que no conocen a Cristo. Pero Pablo da algunas características interesantes de quiénes son estos enemigos de la cruz. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos días reflexionaba en la palabra del Señor sobre la vida del amado apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, que nos debe motivar a amar a Cristo como Él lo amó. Su vida no fue la misma desde el día en que Cristo apareció en su vida camino a Damasco. Si Cristo salió a tu encuentro y por gracia te ha rescatado, mi querido hermano, tu vida no puede ser la misma. Mi vida no puede ser la misma. Cristo debe ser el centro de tu vida. Pero resulta, dice Pablo, que estos enemigos de la cruz, lo único que les importa es su vientre, ese es su Dios, sus placeres. Disfrutar la vida, pasarla bien, tener una mejor vida aquí y ahora. ¿Cuál es su gloria? Su propia vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo es posible, hermanos, que teniendo como ejemplo a Cristo Jesús, nuestro bendito Señor, nuestro amado Salvador, que llevó una vida perfecta, sin pecado, teniendo el ejemplo de Pablo, de una renuncia completa a todo en esta vida, y viviendo una vida para la gloria de Dios, haya muchos en la actualidad que se autodenominen apóstoles, viviendo vidas en esta vida como si no hubiese una vida mejor y eterna en los cielos. Qué interesante es que estos apóstoles que polulan en la actualidad no están en el África, donde es tan difícil predicar el Evangelio, donde se mata a los que nombran o prosiguen la meta que es Cristo Jesús. Qué interesante que estos apóstoles de la actualidad no están en el Asia, donde a los creyentes se les quita todo lo que tienen, donde aún exterminan a toda su familia delante de sus ojos para mofarse y reírse de ellos. Estos apóstoles no están en esos lugares. Qué interesante que estos apóstoles polulan donde se promueve la ignorancia y donde la palabra y la sana doctrina no es enseñada con claridad. Pero gloria a Dios por los siervos fieles, que espero que en esta hora estén aquí, escuchando este video, siguiendo la dedicación y el ejemplo del apóstol Pablo, sabiendo que nuestra vida no es en esta tierra, que no vivimos para este mundo, como lo dice Pablo.
Versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, tu meta debe ser las moradas eternas donde está Cristo. Para allá tu vida debe de gastarse. Por Cristo y para Cristo. Que la marca de Cristo sea tan indeleble en tu vida, sea tan reconocida, sea tan importante y tan fiel, que nadie pueda decir de ti que no sabemos para dónde va tu camino, que no sabemos lo que piensas ni lo que haces, que sea tan indeleble el nombre de Cristo en tu ser, que solo al verte la gente reconozca que eres un discípulo de Cristo. Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo, amado hermano, respiraba a Cristo. Pablo, querido hermano, era de Cristo y Cristo era de él. En el sur de nuestro país se promueve una práctica hasta el día de hoy entre los que tienen mucho ganado. Y como son tantas las cabezas de ganado que tienen, y para poder diferenciarlas con otros terratenientes u otros dueños de ganado, se promueve una práctica que es traer al animal y calentar en el fuego un hierro con las iniciales del dueño o el patrón del fundo, el dueño en este caso del animal. Se calienta el hierro a una temperatura enorme, al rojo vivo. Se amarra el animal para que no pueda saltar ni huir. Y entonces viene el herrero y coloca las marcas de su amo en su piel. El animal se siente morir. Está a punto de terminar con su existencia. Pero cuando ese animal se para y sacan el hierro caliente de su piel, las marcas de su amo están en su piel. Donde quiera que vaya ese animal, todo el mundo sabrá quién es su dueño. Que así la marca de Cristo sea indeleble en tu vida y en la mía. Que todo el mundo sepa quién es nuestro dueño. Pablo lo tenía claro. Cristo era de él y Pablo era de Cristo. Anhelo con toda mi alma que tú y yo seamos de Cristo y que nuestra justicia solo sea en la fe de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano, y que la obra gloriosa del Espíritu Santo siga formando en tu vida y en mi vida la imagen de Cristo. Dios te bendiga.